porque cada vez que iniciamos una actividad como grupo, yo soy miembro también de ahí, o cuando tenemos alguna invitación o participación musical, siempre lo hacemos abriendo el espacio con una chaya, ¿no? Una chaya es cuando vertimos alcohol, vino, coca, a manera de ofrenda en un espacio, en un lugar, dirigiéndonos, ¿no? A todos los seres sagrados del lugar donde estamos. Puede ser a los cerros, puede ser a los ríos, al lago, si es que estamos cerca al lago, o aquí en la ciudad también, ¿no? Porque igual estamos rodeados en La Paz de montañas, de varios cerros sagrados aquí. Entonces, igual, ¿no? Igual aquí lo hacemos, y al mismo tiempo, en esta chaya lo que hacemos es dirigirnos también a las sirenas y a los enchanchos, ¿no? Y a otras energías y espíritus. Para la chaya, entonces, la chaya para nosotros es un canal de diálogo con las sirenas y los enchanchos. Y aquí hay un video también, ¿no? Y bueno, disculpa amiga, ya tengo listo el video, si quieres lo puedo reproducir cuando tú me indiques. Pues, perfecto, entonces, ahora sí le podrías reproducir, por favor. Entonces voy a compartir mi pantalla. Así, voy a salir de aquí un ratito. Y ya. ¿Se logra ver? Sí se ve. Sí. Sí se ve. A ver, dale play para escucharlo. Ya. ¿Se escucha? Me parece que no. No, no se escucha. Rafa, tienes que compartir la pestaña, no pantalla, sino la pestaña donde estás reproduciendo. Ya, compartir la pestaña, Lo voy que a poner. puedes hacer es coger el video y lo levantas en una pestaña de Google y ahí lo compartes. A ver, voy a intentarlo. Si lo hago desde compartir ventana no funciona. Sí, pero tienes una opción en la parte, puedes compartir pantalla y ahí tienes una opción en la parte inferior derecha que tienes que marcar para que también salga el sonido. Ya lo tengo ya. Ya. Ahora sí debería funcionar. Aymara marca nayaja malurawi kamisateja pusawi naktuqit naja palhait abham. Acá marca sanja Aymara marcaja pata pampanakanja tukart asipe pustasiwa acá pinquillo ukmaraki tarqa ukmaraki qina ukarusti siko pachasiko suris Utiwa, Moseñada, Funa, Halikumanak, comunidad Ayluna Kaukam Abnakap. Ukata queja, tukawi wakt esindaki, para el año wakapin kilutja, tam wakt esintegeja, conjunto wakt esintegeja. Muntan pina erakatja, hilanak, ukuyakanak tupustirinak, ukaroja. Castillo, Kimsatun Kawaranka. Acá Kusanak, instrumentos. Ukak tampacho alak taninya, no tamat par dukatakak. Senyani kauchanakas munasuk. Ukat tampach alak unisaste. Terus abhanya pi tampach sumpach ma pichuki pusart anya patak tukart anya patagiha. Apanya wa ma anjanchun lugarar. Moseñada, Funa, Haltampach, Sumpach, ma pichuki pusart aninya, no tamat par dukatakak. Senyani kauchanakas munasuk.
uka tampach alakunisasti. Entonces apjañapi tampach sumpach ma pichuki pusar añapatak tukar añapatakiha. Apañawa ma anchanchun lugarar. Uka satao ecos tanja ay kaslian tuka. Anchanchun lugar. Ayllo originario achaca uksanja utjapjituwa ma pusichaca. Utjiwa hanqaqe titini ukamaraki Tarpa, Bartolomé, Ukalu rabisti akahat machakan nakaltan sa ukaro apanya, kun hat ukahis na kaukar sa wakisisp, ma amautampi, ma kukat unya hat irihila umakulya kau sa niya pa kaukar, ukasutin na kachurus na lugar na, kuat ukampiwa, lurt ayanya, unya hat esin kukatok, ma kaipacha, ukakabist niya pa utsiyari sir, huntong kanya pa, huntot hutiri tsaka ka nagakaniwa kan alakit akan sulurtagit. Ukaro aptan, ukaro kitis apanya parak, utjiwa, ekestir conjunto na irpjart air, ukasatao director del conjunto, no, ma hilir pachao conjunto tukao, halukawa, apaway ukakamasan hilata chekpachi yao sawi niña pa ukarchuyum uskutanya pao. Ukao panini apaway apje, haipo, ma tarde, aroma. Hani ukakchuhuki niya pa ukaroma, uyuana ka wakach asnuchi vijas walpasa, no, hani sarnak kanyapati. Eso sí, aroma la conegnia sani chintis nat ukana ka sarnak pach. Pero yuwasa ukaro apjapje ukat ukanawa ukanja portasin ja arun taño lugarar lugarar arun tasa challar tañaraki binumpis alcoholampisa ukamaraki akapaspa chhallaum sata uka chhallaumampisa halukam. Entonces coquita sa kulteño como hay toyaña caro si jamasas. Entonces ukamaraki challar taña cauquete y limani y lampo hachakuno colinagar ukamaraki kapi sajama. Acá lugar entonces hachakuno chilla kimsachata loco arasaya akapan wahachakaranaka kiwana kun sayanta ukahachakaranaka ay tañarak monolito na karo sukamarak. Halukham may panha hay tawasin wa sarawhanya ma kimsatun kachelke halukham ukhan wa suitanya hiwasa akultasinya iqamas kathatandigiha haqqatañarakiu kunatej apasktan ukanak Benito alcohol apastan ukanak haqqataña. Entonces es que qamasani saraña sachaqat ukanja nurasipi pustiwan ukanja nairakat senyan ma patung kathat o tunga kathat ukat yasta anjanchuh pur akar hikhathe ukar palhaistan pusti maiha tus hukit hamak istasah wala mo yung bisukin ukar wayas ma minut ma kathat fast tuktar kibasat askpach istas ya kimsa ukar mayam pias kimsa khiyas sumpachwani arshe halukam ukhan ukawa yasta kudate kuthistus isnoma tarispas sama kalaspas ukah laduru ukchak ya basta achachilanak anchanchu suit aykan hapon taktanya laduru no kapasa kiri instruments untapis ukaro hakatanya suit aykhanya listo ukataw chalyat asesina kwa abhikatasin asinawkhanya pas lugar ayus pagar tanawkhanya ipas isichiari siru kabis inakan humpinya patak haluk kamau agak lurasi utar apasin khanya kat tuksna qipuro kat kimsa qalqurus tukas ksna kat tukawin kha taqimahil kulla karuchur tanaga humata laki astan qaw khanistan khay ukhatak pacha ukana hupanaga hukamarikiu chaltas khapkhi walikiwa humaha walisum hichasti khuita thaniu chakt atas kunas tamanakar atip tanyani Emilio yoqalwawa hilir warmi chacha sum kuchit eñani akapusawin pisti taqachu mara portat pacha khayunakar saw panaga juntus asqa paraki uga chalet asakha kataw qalyant tukas ebih aksti para siksmawa akatuk tawe khatuk tase pingilada uka halu pacha tukawe ukchuan nayak hilana kulyaka sutihasti sixto kispe na ayllo originario achaca uksatato at yuanak markan hakiri monolito nakamchik kamiri kalawawatwa halyalya ay marka
¿no? El ritual del serenado, creo que este video ya lo explica mucho mejor, ¿no? Cómo es la práctica en las comunidades, que también tiene sus propios pasos, ¿no? Como ya lo veníamos mencionando. Es todo un proceso el ritual del serenado y lleva también consigo toda una relación con nuestra propia cosmovisión, con todo lo que los aymaras consideramos como sagrado, con todos los seres con los que convivimos dentro del ayllu, dentro de la comunidad. Y el ritual del serenado es un claro ejemplo de eso, ¿no? Es una muestra bien, bien clara de qué respeto también tenemos a estas figuras de la sirena y del anchancho. Y este ritual, este video es de cómo se realiza en una comunidad, ¿no? Que hay ciertos sitios sagrados, como en el caso de mi comunidad, igual hay los mismos, que en este caso del video era del lado de Tiwanaku, en Tiwanaku, ¿no? Que es para el otro lado. Entonces, igual en cada comunidad hay ciertos sitios donde los músicos van y dejan sus instrumentos para sirenar, ¿no? Para hacer todo el ritual. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de grupos que sí son de comunidades, pero que ya estamos en entornos urbanos, ¿no? Y ahí es cuando les comentaba un poco ya casi para terminar, del grupo que conforma mi familia, ¿no? Mis tíos y también, bueno, tíos de otras comunidades. Se llama Centro Cultural Guaira, que en aymara significa viento. Y aquí siempre estamos, ¿no? En ese constante diálogo con la sirena y el anchancho. Recientemente en carnavales hemos tenido la oportunidad de chayar y sirenar también nuestros instrumentos, haciéndolo con distintos elementos como el alcohol, vino, coca y demás, ¿no? Ahora también igual un video corto que espero que igual se escuche y si no igual se lo paso a Rafa. ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, No, me parece, pero no se no, escucha. no se escucha. Oh, ya. Bueno, sí, no sé si todavía me queda tiempito. Unos 3 minutitos antes de pasar a las preguntas. Sí. Ya. Bueno, lo que básicamente mostraba en este video es que todavía en estos espacios urbanos, ¿no? Donde algunos grupos seguimos continuando con este ritual. Aquí igual lo habíamos hecho, ¿no? Este video que les estaba compartiendo es en la ciudad del Alto. Es en la ciudad del Alto, ¿no? Y lo hemos hecho precisamente en mi casa, que se construyen las casas, de que se vuelva ciudad. El Alto también era un espacio que tenía lugares como fuentes de agua, pequeñas lagunas y así, ¿no? Y este justamente es uno de esos lugares donde yo me encuentro ahora. Entonces, igual hay toda esa energía y sigue siendo un espacio donde también decían antes que había aquí sirenas y enchanchos, ¿no? Entonces, con este grupo, con el Centro Cultural Guaira, seguimos haciendo esta práctica. Y no solamente en las chayas, ¿no? O sea, en carnavales, sino también cuando vamos a ejecutar música en otros espacios. Estos son otros videos cortos, donde vamos a visitar igual a otras comunidades o a veces también vamos aquí mismo en La Paz, donde seguimos, ¿no? Realizando este permiso a las sirenas y a los anchanchos con el vino, con el alcohol, con la coca, para que nos acompañen en la música y para que nos den su permiso, sobre todo para la parte del permiso, ¿no? De que podamos ejecutar los instrumentos. Y así, entonces, si nos damos cuenta, es toda una memoria que viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás, pero que está transgrediendo también todas estas barreras de la modernidad, y se sigue practicando, ¿no? Se sigue practicando. Obviamente ya no son tal vez aquí en las ciudades como el Alto y La Paz, no lo van a hacer todos los grupos, ¿no? Ya es menos la cantidad, pero se sigue haciendo, se sigue llevando a cabo, y sigue siendo una muestra de que hay una relación de los músicos aymaras y toda la comunidad con estas figuras del sireno y del anchancho, ¿no? Una relación ritual, pero una relación también de respeto y de diálogo con ellos.
Con eso me gustaría concluir y pues les agradezco, Paisuma, Taje Humanakaru, Abhatamata, muchísimas gracias por haberme escuchado. Quiero agradecer igual a los músicos y a las comunidades que me han compartido sus conocimientos y a ustedes, por supuesto, por esta invitación, por este espacio y también por ahora también por las preguntas si es que tienen o cualquier duda, comentario que hubiera, agradecida igual de poder establecer este diálogo. Eso, gracias. Naira, muchísimas sí. gracias. Hermoso lo que nos has compartido. Sí, muchas gracias. Muy, muy valiosa, ¿no? La información, sobre todo desde la experiencia misma del lugar también, ¿no? Que desde del que provienes, el que has investigado también. Entonces ahora vamos a dar este espacio a una ronda de preguntas. Tenemos unos 10 minutos, me parece, Rafa, Así para esta es. ronda de preguntas a quienes quieran consultarle algo a Naira, y luego de eso ya vamos a pasar con la segunda parte de las exposiciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si o se han escrito, pueden escribirlo también por el chat. Bueno, si no hay ninguna pregunta todavía, yo tengo una pregunta. Perdón, Gabriel. Dale, mi hermano, por favor. Mi pregunta es también en relación a esto, cómo se integra en los procesos citadinos, que es creo lo que más me llama de la exposición de Naira, muchas gracias. Y es en este proceso de integración sobre la grabación de música. Me imagino que quizás también hay agrupaciones que han llevado esta ritualidad del sirenado al momento de la grabación, pero es solo una pregunta, si tú conoces alguno de estos casos y cómo fue. Ah, ya. Sí, 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 hay, aunque no son muchos, porque a veces en las comunidades no te permiten grabar, en la ciudad también igual sigue siendo un poco limitado, ¿no? Porque hay nuestros maestros guías espirituales, que son los yatiris, algunos no te dejan grabar, ¿no? Independientemente de si es en un espacio urbano o en la comunidad, no te permiten. Pero en el caso puedo hablar más del caso del grupo de de mis tíos, ahí sí, ¿no? Ahí sí me han permitido registrarlo en videos, en música también, aunque todavía no hemos hecho una producción como tal en un disco o algo, pero sí queremos incluir, ¿no? Esta parte de la espiritualidad de la música, no solamente la música y ya, ¿no? Sino también, no sé, por ejemplo, poner en intermedio de una canción todo este proceso del ritual, ¿no? Que se escuche al maestro Yatiri pidiendo el permiso a las sirenas, a los enchanchos, o a los músicos mismos también agradeciendo, y que se pueda ver mejor incluso, ¿no? Si es una producción audiovisual sería excelente. Otros grupos igual había visto, pero eso ya creo que más del lado de Puno. Sí había visto, ¿no? Igual canciones que tienen o producciones musicales que tienen en YouTube, algunas, donde sí mostraban un poco de esta parte de la chaya y a la vez del sirenado del instrumento, ¿no? Pero son videos como que muy poquitos, no hay muchos. Pero sí, sería muy bueno seguir todavía desarrollándolo más, ¿no? Y más ahora en la ciudad, yo creo que sí deberían tal vez otros grupos replicar esa continuidad del ritual del sirenado y también plasmarlo en sus producciones musicales. Gracias, Naira. Naira, yo te quería preguntar sobre Niculita Huicha. Mencionaste que en un momento es una piedra, una huaca que se transforma. Me da mucha curiosidad porque en algún momento por ahí leyendo me he topado con una historia de que la Virgen de Copacabana originalmente había sido una huaca que era una piedra azul, ¿no? Que antes era venerada. Entonces, pero no llegué a saber más. Entonces quería saber si es que habían más huacas así como estas que se transformaban en sirenas de las que tú conocieras o de las que se hablaran y qué se dice de ellas, ¿no? ¿Qué se dice tal vez de esta deidad antigua que había ahí donde ahora está la Virgen de Copacabana?
Sí, por el lado de Copacabana, hermano, yo creo que sí debe haber bastantes. No he podido averiguar mucho por las comunidades de allá, pero sí, por ejemplo, puedo deducir por estos relatos orales que me decían, ¿no? El estrecho de Tiquina, que era una de las fotos que compartía del lago Titicaca, está justamente para cruzar hacia Copacabana. Toda esa zona tiene muchos relatos sobre las sirenas, ¿no? Entonces, yo creería que sí debe haber, porque la Virgen de Copacabana misma no es como una huaca cualquiera, es una huaca dentro de toda la región que es una huaca muy poderosa, ¿no? Es una huaca bastante poderosa porque antiguamente incluso venían músicos del lado del altiplano, de lo que ahora es Chile, justamente a este lado de Copacabana para traer agua del lago y llevarlo hacia sus comunidades y hacer todo un ritual en relación al agua, ¿no? Entonces, desde la cosmovisión aymara, el agua y las sirenas tienen una estrecha relación, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay varias de las huacas, aparte de solo la Virgen, debe tener relación con las sirenas o debe ser una sirena, ¿no? Solo que ahora con todo esto, toda esta máscara del catolicismo que hay por toda esa zona, es un poco difícil saber cuál es, ¿no? Porque ni siquiera a veces los pobladores de las comunidades saben con exactitud. Pero sí voy a averiguarlo. Es una muy buena pregunta porque también me da bastante curiosidad, ¿no? De saber qué otro tipo de huacas también hay por esa zona de Copacabana e incluso por otras comunidades también. Gracias, Naira. Hola, Miguel. Solo quería añadir, justo y antes de la pregunta de Roxana, que también levantó su mano. em, yo alguna vez he visto un documental en torno específicamente a la celebración de la Virgen de Copacabana. Y en este documental que se titula El Tiwanaku, que lo pueden ver ahí, es de una productora que se llama Al Sur del Mundo. Está muy bueno el documental. Creo que lo han hecho en los 80s, tal vez finales de los 80s. Y pues en ese documental mencionan que la Virgen de Copacabana, como había dicho Rafa Nújar, en realidad era una huaca antigua y que esta era una isla. Y para que no tengan familiaridad con esta palabra, es un cuerpo de piedra o mineral que representa algo. Y esa representación puede ser expresada porque ha sido tallada o ha sido obtenida de un lugar específico, en un contexto específico, ¿no? Entonces esta Huaca, que era una isla tallada, era una isla de piedra azul, este tipo de nopal, me parece que le llaman, y era con una forma con cara humana y cuerpo de pez. Entonces, posiblemente esta era la deidad a la que se le relaciona con la Virgen de Copacabana, porque esta deidad era como considerada la madre que criaba a las truchas y demás alimentos o peces que viven en la laguna, ¿no? Entonces era a ella y que le daban la capacidad de enamorar también. Entonces, por ahí un poco la relación tal vez con esa memoria que se sigue practicando en la actualidad. Solo quería añadir eso. Ah, ya, genial, Rafa. Mira, me estás dando una información que yo no sabía, pero ¿me puedes compartir, porfa, el documental, dices que? Sí, Ah, ya lo tengo acá. Se los comparto en el chat para quienes quieran verlo. Ahí está el link del documento. ya. Hola Mayra, ¿qué tal? Yo soy Nia. Quería hacerte una pregunta sobre, en tu exposición te he oído hablando un poco sobre el sirenado, pero como una tradición familiar también de tus tíos y que lo hacen, o sea, como cada año, o sea, hacen ese ritual. Quería preguntar si ustedes sirenan los instrumentos, o sea, eh, o sirenan nuevos instrumentos nada más, o sirenan cada año. Es una tradición o es una forma de hacerla continuamente, ¿no? Yo he escuchado sobre el sirenado, pero no que sea un acto
que se hace repetitivo, ¿no? Si no solo una vez, pero no tengo mucha información, me gustaría saber más. Gracias por la pregunta. Sí, bueno, es un ritual que hacemos cada que se compra instrumentos nuevos, ¿no? Cada que el centro adquiere instrumentos nuevos. En el caso del video que les estaba mostrando, pero no funcionaba el audio, ahí, por ejemplo, era la chaya y sirenado de instrumentos que se llaman puna, ¿no? Son parecidos a estos, los instrumentos que estábamos chayando. Y estos, cada que son nuevos instrumentos hacemos este ritual, pero en parte de mi exposición yo decía que esta reciprocidad, después de haber sirenado el instrumento, debe continuar, porque había otra comunidad que se llama Chirapaca, que también está en la parte del altiplano, pero no tan cerca al lago, donde los músicos ahí también me comentaban, ¿no? Que este ritual no solo se hace una vez, sino que hay que, si bien no repetir el ritual como tal otras veces, sino llevar ofrendas al lugar donde se ha hecho el ritual en otras ocasiones más, ¿no? O sea, no como que haber ido una vez y ya, y olvidarse del lugar, sino volver en otras ocasiones para acordarse del lugar y a la vez agradecer nuevamente, ¿no? Se puede llevar, por ejemplo, vino, alcohol, coca, ya no tal vez esperar todo ese proceso de dejar los instrumentos, sino solamente ir los músicos y ir a dejar un poquito de coca, de vino, de alcohol y ya con eso se sigue agradeciendo, ¿no? Se debe hacer eso porque me decían los tíos de esa comunidad que si no se continúa con eso, ahí es cuando te produce estas enfermedades, la locura también, o como ya les mencionaba, en casos extremos, la muerte, ¿no? Después de ya haber pasado por todas estas etapas, ya hay gente que fallece también, ¿no? Entonces, se debe continuar precisamente para evitar esas situaciones, ya no con todo el ritual, sino ya solamente con pequeñas ofrendas, ¿no? Eso. Nosotros como grupo no hemos helo eso todavía, porque nuestros rituales de sirenado han sido más aquí en mi casa, pero no lo hemos hecho así de manera continua, ¿no? Aunque sí, ocasionalmente seguimos agradeciendo a las sirenas, a los anchanchos, ¿no? Pero no es como de una manera tan correlativa como lo hacen el ritual en las comunidades. Gracias. Ujú. ¿Es posible hacer una última preguntita? Sí, sí. Una última pregunta entonces, si es no hay preguntas también por el chat. Dale, Rafa. Ya, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Naira, por tu tiempo y por todo el aporte que nos estás brindando. Yo quería preguntarte sobre la palabra anchanchu. Esta es originaria, tiene raíces aymara. ¿Qué podrías decirnos de esa sonoridad? ¿Representa algo, tal vez? Ah, ya. Sí, sirena como tal, voy a partir de ese término primero. Sirena no es un término propio, ¿no? Y ahí me he puesto a investigar. Eh, pienso que en realidad antes de que hubiera este término como tal sirena, porque viene de sirena del español, ¿no? Era solamente anchancho. Y estaba revisando eso también. El anchancho sí, esta palabra sí es un término propio del idioma, ¿no? No sé desde cuándo, no sé si tal vez sea por influencia del puquina o del uru o de otro idioma que haya sido antecesor al aymara, pero sí se utiliza en nuestro idioma, ¿no? Y por su composición misma, por cómo suena, anchancho sí tiene toda una estructura que sí corresponde más al idioma. Sirena no tanto, ¿no? O sea, eso sí se nota que es más un préstamo del castellano al aymara. Sí, pero yo creo que sí, originalmente antes de que sea ambos, sirena y anchancho, solamente era sirena, ¿no? Porque igual del anchancho hay mucho que no se sabe, pero que ritualmente antes había una variedad de anchancho que venía del lago, ¿no? Cotanchancho le decían. Estaba revisando un poco de literatura sobre eso. Y yo pienso que de ahí, luego, después de la colonia, se ha ido transformando a ese
Jotanchancho, que sería como Anchancho del lago, traducido, se ha ido transformando a Sirena, ¿no? Y luego ya ha sido Sirena y Anchancho, ¿no? Ya han sido los dos. Así, pero eso podría decirte, Rafa. Sí, yo creo que sí es propio del Aymara, por su estructura misma y por los sonidos que tiene la palabra Anchancho. Disculpa, literalmente, ¿qué significa chancho entonces? En Aymara, o sea, tendríamos que ser, tal vez hay algunas palabras que no tienen traducción, ¿no? Obviamente, pero si tienes alguna idea de traducción de cómo sería más o menos en tu caso. Sí, en el caso de nombres propios, más si es nombres propios rituales, hay muchas palabras que no tienen traducción, ¿no? Y en el caso del enchancho es ese caso, porque no tiene una traducción, ¿no? Es como el nombre propio de este ser, de esta figura, del enchancho, ¿no? O sea, es su nombre propio, no hay como una traducción, aunque hay algunos diccionarios que sí lo traducen como duende, pero no es como la traducción más adecuada, ¿no? Es como la que culturalmente más se adapte al idioma y tampoco a la cultura, ¿no? Porque duende tiene otra forma, otra mitología incluso, no es propiamente aymara, entonces es una traducción un poco forzada, según yo. Sí, Anchancho sería como el nombre propio, por eso es que no tiene una traducción. Buenísimo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Naira, por compartir este segmento, tu conocimiento, tu sabiduría, tu experiencia, junto con la familia que te ha acogido, que te acompaña, tu propia familia, tus comunidades. Eh, y nada, estamos muy agradecidos. eh, y vamos a pasar a la siguiente Mes. actividad, Ujú. que es la mesa de historias sobre sirenas, música y agua, que también tendremos a Naira, pero en este primer segmento vamos a tener a Vladimir Canto, donde nos va a compartir sus historias. Vladimir es músico, cantautor, ayacuchano, egresado de la Universidad de Folclor José María Arguedas. Eh, de hecho, una amiga mía, charanguista, fue quien me habló de él, que él compartía sus historias cuando estaba en su época de estudiante y él tuvo la amabilidad de participar, de estar aquí el día de hoy. Entonces, quería pedirle a Vladimir, si está por ahí, que quizá pudiera encender su cámara. Vladimir, a ver, voy a escribirlo por acá. Sí, lo veo conectado, pero de repente está. eh, Hola, buenas noches con todos. Ahí está. Hola, Hola, Vladimir, Vladimir, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, 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 te escucho. te escuchamos. Ah, ya, genial. Lo que pasa es que acá donde estoy no hay muy buena señal y bueno, aparte están haciendo misa acá al costado en la iglesia. Y bueno, Ya nuevamente estamos. buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Mm, este tipo de eventos me agrada mucho participar porque enriquecen nuestros conocimientos y es muy bueno conocer más de nuestra cultura tradicional, ancestral. Gracias, Vladimir, por aceptar. Bueno, nuevamente gracias a todos, buenas noches. Y voy a contarles una historia. Eh, hace como unos 5 años, si no me equivoco, como unos 5 años, yo tuve una enamorada. Ella era de Chumpi. Chumpi es un pueblo cercano a Coracora, está a unos 20 minutos. Entonces yo fui a visitarla y ella me dijo, Vladimir, hoy día vamos a ir a mi pacha, me dice. Y yo le digo, ¿y qué es eso? Le digo, vamos nomás, me dice, es una catarata, me dice, está en mi chacra. Y con su mamá más. Y ellas están alistando sus cosas porque van a hacer
vamos a hacer nuestro pago, me dice. Ah, ya, yo normal, ya le digo nomás. Y me dice, lleva la guitarra, me dice. Y bueno, yo no tenía pensado llevar, pero yo más llevé por ella, porque a ella también le gustaba cantar. Entonces dije, ya voy a llevar, y llevo la guitarra. Entonces nos vamos, estaría a unos 10 minutos de acá, bueno, del pueblo de Chumpi, donde estaba. Y llegamos al lugar, era una catarata. En medio de la catarata había tipo una cueva, y había bastante, tipo un pedregal era. Y al frente de ellos se paran la señora eh, y en ese entonces mi enamorada, y comienzan a sacar su licor, un coca, cigarro, algunos dulces y hasta frutas. Y bueno, yo les miraba lo que estaban haciendo, entonces comenzaron a hablarle, ¿no? Al cerro, y le hablaban en quechua. Pero ellas lo hacían de una manera que yo me impresioné porque lo decían con tanta fe. Es más, se puso a llorar su mamá, hablándole al cerro, pidiéndole cosas. Yo me conmovía con ello. Igual, en ese entonces mi enamorada también, ella comenzó a hablar, lloraba, y yo me quedé impresionado porque la verdad es que yo no creía mucho en eso de las parchas y no había escuchado hablar mucho. Y bueno, ella terminó de hablar y su mamá también, y me dijo que yo también le hablara al cerro, ¿no? Ahí a la catarata que estaba ahí. Y yo le dije puedo hablarlo en mi mente, le dije, ¿no? Porque nunca lo había hecho y me sentía raro. Sí, me dice. Entonces, bueno, yo termino de hablarle también a la catarata, al cerro, y cuando termino de hablarle, yo estaba sentado en una piedra, y me dice, Vladimir, mira la catarata y toca la guitarra, me dice, voy a cantar, me dice mi enamorada en ese entonces. Y yo agarro la guitarra y le digo, Esther se llamaba, Esther, tengo una melodía en la mente, se viene a mi mente, le digo. Y la señora me dice, en quechua me dice, es la Pacha te está regalando, tócalo, me dice. Y yo comienzo a tocar, se viene la melodía a mi mente, y yo me sentía raro porque es algo que nunca había pasado. Y, y en ese entonces, cuando estoy componiendo en ese momento la melodía frente a ellos y frente a la Pacha, arriba mío estaba dando vueltas un ave, y me dice la señora, es la sirena, le has caído bien, me dice. Y yo me sentía raro, pero tenía la melodía en mi mente. Y lo terminé, pasaron, exagerando, era 7 minutos, terminé una melodía. Y bueno, antes de la melodía me vino una afinación a mi mente. En la guitarra andina usamos muchos tipos de afinación, eso me estaba olvidando. Me vino una afinación a mi mente. Y después de la afinación me vino la melodía, ¿no? Entonces yo terminé de componerlo en ese entonces. Y a mi pareja le digo, grábame, le digo, ¿no? Para tenerlo de recuerdo, le digo. Y cuando ella comienza a grabar lo que yo he compuesto ahí frente a la catarata. Y cuando estoy comenzando a tocar, ahí en mi delante había una pascua que llamamos acá, son unas que tiene espinas, y en el medio hay un tronco grande, un tronco bien grande ahí en el medio de esas pascuas que llamamos. Cuando estoy comenzando a tocar, del medio de la catarata sale una ave, y esa ave se para bajo el palo, y ese está muy cerca de mí, estará 4 o 5 metros, muy cerca de mí. Yo comienzo a tocar y me están grabando, y el ave con su cabeza hace los movimientos rítmicos que yo hago en la guitarra, las figuras rítmicas.
y yo me sentía muy asombrado y la señora yo la veía y ella como que estaba asombrada y le caían sus lágrimas. Yo me sentía raro, pero que lo terminé de tocar y me sentí muy asombrado, porque habían pasado tres cosas, que es lo que me causó mucha impresión. Uno, a mi mente se vino afinación temple arpa, afinación temple arpa. Dos, la melodía que yo había compuesto era una melodía de danza de tijera, que es el alto ensayo. Tres, el ave que sale del medio de la catarata se para bajo un palo y comienza a subir y mover la cabeza mientras yo voy tocando. Y eso es lo que hace el danzante de tijera acá en Ayacucho, no sé si en otras regiones, en el alto ensayo, que ponen un palo y el danzante comienza a subir bailando, ¿no? Y bueno, es lo que pasó y yo a partir de ahí como que me quedé muy impresionado porque ya que me pase una casualidad está bien, dos casualidades está bien, pero ya tres ya era demasiado, ¿no? Desde la afinación que se vino a mi mente, que es para danza tijera, compuse música de alto ensayo y la ave se para y comienza a subir con los movimientos, con las figuras rítmicas que yo hacía en esa melodía, ¿no? Y bueno, la señora cuando terminé me dijo, me abrazó, hijo, ¿qué soñaste anoche? Me dice. Yo le dije, bueno, había tenido un sueño donde una señorita muy bonita, de cabello largo y vestido blanco, me estaba dando un beso. Ese fue el sueño que tuve. Y la señora me dice, ella era la sirena, y es por eso que te ha regalado esa melodía. Y bueno, esa es la historia que quería compartir y que fue algo que me impresionó bastante, ¿no? Y a partir de ahí tengo mucha fe y mucho aprecio y respeto por la parcha, ¿no? Esa sería toda la historia. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Vladimir, una pregunta. ¿Tu familia ha tenido antes algún tipo de experiencia así como la que tú has tenido? Eh, no, no mucho, es decir, me han contado lo que a ellos le han contado, ¿no? Pero algo propio, como yo he pasado, lo cual cada vez que recuerdo me impresiono, no me han contado tanto así. Lo que sí, a las guitarras que construimos, porque mi abuelo era luthier, siempre está la sirena en mis guitarras. El puente de las guitarras es una sirena. Gracias, Vladimir. ¿Y esa canción que vino a ti, se puede escuchar en algún lugar? Mira, lo grabé con un celular a ese tiempo y ese celular se me malogró. Entonces estoy viendo la forma de recuperar la información, ¿no? Ya será cuando vaya a Lima y lleve el celular. Pero sí, espero encontrarlo, esa información otra vez, recuperarlo. Gracias, Vladimir. Sí. Gabo, ¿tiene una pregunta por ahí? Creo que sí. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Buenas noches, Gabo. Entiendo entonces que el contexto de tu relato es que tú eres una persona que no es de este círculo familiar, no es la primera vez que visitas esta parcha y conocías de esta ritualidad y te lo vivenciaste, digamos, ¿no? Alguna Sí, vez, hablando con Felice Clemente de Trencito de los Andes, él me comentaba que le había pasado fenómenos parecidos como el que has vivido tú y que de alguna forma alguna vez yo también he vivido. Y mi pregunta es como bien puntual también, ¿no? Nosotros somos personas que, aunque vivimos en el Perú, en los Andes, estamos un poco distanciados de estas ritualidades, pero sí podemos llegar a estos procesos compositivos en relación a cómo transfigura el agua nuestro oído, nuestra sensibilidad, ¿no? Pero hay un detalle ahí que no lo escuché en tu relato y por eso te lo pregunto. sí, En lo personal, siento que estos procesos compositivos se dan cuando uno está bien involucrado
escuchando la música, en discos, presencialmente, está muy involucrado en la música de tal forma que en el momento en el que uno está en estas, relacionándose con los sonidos de los ríos, de las parchas, de los puquios, entonces este bagaje de escucha que tenemos puede llegar a transfigurarse en algo original que a la vez es como repetitivo, ¿no? A la vez que imita muchos segmentos de canciones, se vuelve original, ¿no? Y mi pregunta era esa, si tú en ese momento de tu relato habías estado involucrado, no necesariamente con la música de la danza de las tijeras, pero sí con la música en arpa, por ejemplo, con algunas sonoridades similares. Eh, bueno, yo ya había compuesto una danza de tijera, ya había compuesto música tradicional peruana, ¿no? Pero no estuve muy involucrado en lo que es el proceso del ritual, o sea, desconocía totalmente. Lo que la señora me dijo en ese entonces fue, tienes un buen corazón y es por ello que la Paxia te ha regalado la música, ¿no? Porque incluso yo he vuelto a la Paxia después. Dije, voy a componer la segunda parte, pero ya fui pensando en eso, que la Paxia me regale la segunda parte de la melodía, y me decía, ¿no? Y fui con esa intención, y casi media hora y una hora y no salía nada de melodía, ¿no? No me venía la segunda parte, hasta que cuando me estoy por retirar, se vino una ave, y esa ave, comenzó a cantar. Yo copié esas figuras rítmicas y me salió la segunda parte de esa danza de tijera, ¿no? Ahí es donde termino de componerlo, pero ahí sí fui con intención, ¿no? Y bueno, es así como a mí me ha pasado. Gracias, gracias por tus comentarios. Que gracias a ti también por la pregunta. Gracias, Yeleni. Vladimir, perdón. Si no hay otra pregunta, o de repente ya al final si se animan, de repente por ahí queda, ¿no? Algo para preguntar, vamos a dar pase a nuestro siguiente compañero, que también, compañera, perdón, que va a compartirnos, ¿no? Un testimonio en torno a las sirenas, la música y el agua. Yelenin Mejía, está conectada, me parece, ¿no? Sí, sí. Sí, hola. Hola, Yelenin, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por lo que nos vas a compartir. Bueno, igual les comento también, Yelenin es artista profesional, estudió antropología en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, es bachiller en arte y cultura de la Universidad Nacional del Folclore José María Arguedas en Lima. Actualmente es fundadora y directora también del Centro de Investigación y Desarrollo de Artes Escénicas IA, ¿no? Gestora cultural, artista escénica, investigadora de danzas folclóricas del Perú. Entonces vamos a dar pase a Yeleni para que nos puedas compartir, comentar, contarnos un poco, ¿no? Acerca de estas historias. Gracias nuevamente. Ok. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a Rafita y a Isa. Bueno, esto es más que todo también un poco parte también de mi personal, también parte de mi maestro que también me sigue enseñando. Y también, bueno, algo que también me ha llamado mucho la atención y que me ha jalado también a poder saber e investigar e incluso soñar. Bueno, yo soy, mi nombre de danzante de tijeras es Quillachay de Cosco. Yo soy de Quillabamba. Y bueno, creo que la primera danzante de tijeras mujer de acá de Cusco. Y bueno, para empezar, mi camino no fue completamente heredado, solamente que suele suceder en muchas familias, y tampoco fue de una transmisión directa de sangre, sino más que todo de un entendimiento. Y más que todo también el hecho del acercamiento a la cosmovisión, aprendizaje y bueno, una decisión. Hace 2 años realicé mi Pachatincay. Antes de esto yo había perdido los sueños de qué hacer con mi vida, y hasta ese momento, por casualidades de la vida, conocí a mi maestro, que es Jajanitiri de Puquio, Roberto Zaire, y con el que empecé a conocer un nuevo camino, una nueva preparación, y también
bueno, después de esto, después de estudiar, empecé a tener la necesidad de continuar y donde nuevamente escribí a mi maestro. Gracias a él, viajé a Ayacucho, a la tierra de mi maestro, durante Semana Santa. Ahí, en la noche, cuando Cristo muere, los danzantes de tijera salen a bailar, que exactamente es a las 12 de la noche, que es una ceremonia bastante intensa, bastante fuerte, y donde se encuentran maestro y alumno, y donde afirman, ¿no?, que los ancestros aún siguen vivos. Luego de esto, de esta ceremonia que es bastante importante allá y bastante fuerte, recién nos fuimos para Cusco, donde fuimos a una catarata. La catarata que nosotros elegimos fue Sirena-Chayo. Esta catarata está en el Valle Sagrado. Yo la escogí netamente porque siempre me había llamado, siempre tenía la necesidad de conocer esta catarata, y entonces con mi maestro también fuimos y la visitamos, ¿no? Dentro de esta catarata llevamos ofrendas, y en el cual mi maestro hizo una ceremonia, y en el cual hubo un momento en el que mi maestro le preguntaba a la catarata con hojas de coca, y donde la catarata no le aceptaba. Empezamos a tomar un poco netamente para acompañar, porque yo sentía que en un momento mi maestro como que empezó como que a perder también la fuerza, y lo sentía más frágil. Entonces empezó como que a tomar también un poco más, yo también le acompañaba, y siguió, e incluso en un momento me dijo que tal vez era porque era mujer, y como que es un poco más, las mujeres son un poco más fuertes y recelosas. Entonces continuamos bastante tiempo hasta que finalmente la catarata llegó a aceptar, y finalmente nos dio el permiso para que yo pueda ser danzante, pueda tocar mis tijeras. Y bueno, luego de esta ceremonia, recién pudimos realizar el Pachatingay, ¿no? Que fue el día siguiente, donde saumeamos las tijeras, la vestimenta, todo, y recién ahí, bueno, se puede decir que uno comienza a ser danzante de tijeras, pero empieza recién a ser danzante de tijeras, quiero decir que recién empieza a realizar este camino. Es decir, tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir trabajando, y tiene que seguir exigiéndose continuamente para poder ser danzante de tijeras o poder ser llamado danzante de tijeras. Luego de esto, igualmente también yo pregunté, ¿no?, a mi maestro, y quise saber también si anterior a esto había tenido alguna otra situación en cuestión a las tijeras, o sea, siempre se hacía de esta manera, a lo que él justamente me dijo que no. Entonces, bueno, él me contó, ¿no?, en una conversación con él, que antes, cuando realizaban las ceremonias de las tijeras, los maestros iban con sus alumnos, generalmente los dos, hacia una catarata, ya sea Uslapaccha, que es el portal de agua, o Yanapaccha, que también lo llaman Encanto. Estamos hablando de cataratas que están cerca a Puquio y que eran escogidas de acuerdo a herencia familiar. No necesariamente era la que tú querías o la que te gustara, sino era netamente por herencia familiar. Y no iban de día, iban de noche, y eso cambiaba todo. Ir de noche a una catarata no es solo caminar, es entrar a un portal, y es enfrentarse al medio del silencio, de lo desconocido, a no saber si se regresa o no. Sin embargo, el maestro conoce, sabe cómo entrar y sabe cómo salir. Por eso, antes de llegar, incluso bebía. No era más que todo también como descuido, sino también una forma de poder soltarse, de perder el miedo, de poder saludar, e incluso a lo invisible. Y donde se escuchaban voces, incluso que respondían y sentían la presencia pero aún así continuaban.
Luego, al llegar, hacían la ofrenda y ahí enterraban las tijeras. Las dejaban toda la noche y al día siguiente recién volvían, porque se creía en ese tiempo que la sirena llegaba, ¿no? Y no necesariamente como un cuerpo visible, sino más que todo como un sonido. Y bueno, era un sonido especial, encantador, y que este sonido se decía, ¿no? Que transformaba las tijeras, las volvía distintas, las volvía únicas. Por eso en la danza de tijeras el sonido de las tijeras lo es todo. Un danzante puede no hacer grandes movimientos, pero si su sonido es poderoso, captura al público. Y este sonido también no es como que solamente metal, sino es más que todo energía. Entonces el maestro también decía algo importante, ¿no? Me mencionó que las tijeras también son celosas y no cualquiera puede tocarlas, no cualquiera puede tenerlas, porque una vez que han sido escogidas por la sirena, por el río o por la fuerza del lugar, ya tienen un dueño y es de quien las usa y de quien las toca. Por eso, incluso nosotros cuando nos dan nuestras tijeras, nosotros no podemos dar a alguien, no podemos prestar, o si alguien lo agarra sin pedirte permiso o pasa algo, puede que en un momento cuando estés tocando las tijeras, por más nuevas que estén, no suenan. Por más que tú quieras, no suenan, tú las esfuerzas y le dices a tu maestro, maestro, no está sonando, ¿qué ha pasado esto? Entonces, obviamente él te va a enojar y te va a decir, no, es que no le has dado permiso, has hecho de que las toquen sin que tú les digas nada y por eso está pasando esto. Y luego tienen que nuevamente, no, tal vez ya no llevar a la catarata, sino más bien como saumearlas para que puedan limpiarlas y protegerlas. Y que también es una forma también de darle fuerza y para que también, por si es que ha perdido el sonido, vuelva, ¿no? Nuevamente a ser netamente tuya y que pueda recibir tu energía. Porque acá se habla bastante también de la energía de la persona y se sabe que si la persona tiene una mala energía, puede incluso hacer de que estas tijeras, cuando las toque, simplemente igual se vuelvan sin sonido, ya no toquen o pase algo más, o incluso simplemente se te caigan cuando las estés tocando. Que eso todavía sería aún peor, porque nosotros cuando tratamos a las tijeras las tratamos como si fueran eh, algo muy, muy íntimo, ¿no? Y que incluso ni siquiera se puede ni separarlas. Siempre tienen que permanecer juntas porque ¿no? Hombre y mujer, y que deben permanecer juntos al momento de tocarlas, guardarlas, incluso guardarlas de una manera muy, muy especial y muy profunda. Y bueno, eso era en cuestión, ¿no? A las tijeras. Y luego de esto también, ¿no? Me empecé ya también a sentir la necesidad de poder justamente a responder algunas preguntas que normalmente justamente estaba escuchando durante todo este conversatorio que se ha tenido, y justamente era, ¿no? Sobre el origen. Yo me preguntaba bastante sobre las tijeras y cuál era, ¿no? Netamente el origen, si antiguamente también las enterraban, ¿no? O también siempre las llevaban hacia estas cataratas o netamente eran a otros lugares a donde las llevaban. Y bueno, hasta donde yo entendí que netamente nosotros entendemos que las huacas son lugares sagrados y que también muchas de estas huacas también son lagunas, pacarinas y que son centro también de fertilidad, y que también tienen una profunda conexión con lo femenino, y en el que también mencionan que estas pueden ya sea castigar o pueden también bendecir. Y estas aguas, ¿no? También puede ser el refugio de tiempos antiguos. También se hablan de tradiciones andinas de humanidad anterior al mundo actual,
al que llamamos o llamamos gentiles o ñaupamachos, que eran, ¿no?, netamente seres que existían antes de la aparición del sol y en un tiempo primordial, y que cuando el sol se emerge, estos se transforman en seres que desaparecen, se petrifican o incluso habitan dentro de las lagunas, ¿no? Entonces, y bueno, que con los años, incluso en la época prehispánica, también se habla sobre la cultura Nazca, Moche, Wari, que también hablan sobre seres que combinan, ¿no?, estos humanos, animales y acuáticos, y que también, incluso después de esto, utilizan la música como práctica ritual, donde también enterraban dentro de la tierra, pero en este caso lo rompían y lo dejaban enterrado, y que también lo han encontrado, ¿no? Está demostrado arqueológicamente, ¿no? Y eso también me muestra a mí de que de alguna manera, ahora en la actualidad, ya no se realiza este tipo de ceremonia, y si se realiza ya es un poco ya más privado y es más exigente. Es decir, si yo quisiera hacer este tipo de ceremonia, de ir a esta catarata a dejar mis tijeras, tendría que pasar todavía por otro proceso para que yo y mi maestro podamos realizar recién esta ceremonia de enterrar la tijera, y que actualmente ya casi no se hace por el mismo hecho de que la gente o la mayoría de personas se ha ido, ¿no?, en la capital o ha decidido salir de su ciudad. Y si es algo que todavía existe, ya es algo más privado, y que incluso tal vez otras personas o otros maestros o músicos no te lo van a contar porque sienten que es algo más íntimo y que debe quedar ahí. Porque hasta el día de hoy, incluso mi maestro me dice, ¿no?, que él quería sacar, por ejemplo, un libro sobre estos temas bastante importantes y que deben quedar, y que no puede, lamentablemente, porque maestros más antiguos que él lo prohíben, y que para ellos esto ya debe quedar netamente en ellos, y ya, y no fuera de a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que sería todo en cuestión a las tijeras. Gracias, Yeleni. Gracias, muy interesante, y también es como otra cara de estas tradiciones, ¿no? En torno a las danzas de tijeras, ¿no? Es como otro ámbito. Rafa, ¿tenías algo que comentar? No, que estoy muy Ujú. contento con la participación de Yelenin, y sí, una de las cosas por las cuales le invitamos es justamente porque esa relación con las sirenas va más allá de la música, de los instrumentos de cuerda. Como nos lo ha contado Naira, también atraviesa los instrumentos de viento, y en el caso de Yelenin, pues ahí agarra las tijeras, que es algo que se dice mucho, ¿no? Y que, bueno, nunca había tenido la posibilidad de poder escuchar en vivo, casi en vivo, eh, una historia. Así que nada, estoy muy agradecido. Gracias, Yelenin. Gracias a ustedes. Entonces queríamos invitarles, si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que nos ha estado contando Yelenin, pudieran hacerla. Rox tiene una pregunta. Hola, Yeleni, un gusto. Muchas gracias también por compartirlo con nosotros. También creo que es un motivo de orgullo, ¿no? Al igual que hablábamos ayer, el tema de la presencia femenina en rituales y en la música, en todo esto, ¿no? Sabemos que mucho se habla, o la presencia masculina es la que más se ha difundido, ¿no? Entonces, me alegra conocer
conocer estas historias femeninas, tuyas, ¿no? Con el tema de las tijeras, porque el tema de las tijeras también ha sido un campo muy masculinizado también, ¿no? Entonces imagino que para ti como mujer también ha sido un camino bien largo, y no espero que no haya sido como difícil, pero como que me identifico, ¿no? Con la realidad en la que se vive en este mundo a veces, ¿no? Entonces, uno, por eso felicitarte y agradecerte por compartir esta historia. Por el otro lado, me interesa mucho el tema de las tijeras, sí, y también la danza de por sí. Entonces, yo quería preguntarte si bien es cierto se sirena la tijera, quería saber qué relación tiene con los movimientos también, porque la danza de tijeras es una danza impresionante, ¿no? Ahí se ejecutan muchos pasos, movimientos, acrobacia y todo un trabajo físico muy fuerte detrás. ¿También está relacionado a otro ritual que tiene que ver con el agua o otra cosa? Me gustaría saber un poquito más, si tiene que ver en relación también con la sirena o qué ritual más hacen para la danza de tijeras. Gracias. Sí, en realidad, para mí, al menos se relaciona absolutamente con todo y con la mayoría de las costumbres que se realiza en Puquio. Bueno, al menos en Puquio, en lo que yo he estado más que todo un poco más aprendiendo. No sé si cómo será en cuestión a Huancavelica, Purímac o Arequipa. Bueno, Arequipa que ha perdido bastante de esa costumbre y que lo he estado tratando de retomar, pero al menos Huancavelica y Ayacucho sí ha estado tratando ha mantenido de una manera más fuerte. De lo que sí he entendido ahora es que ya se ha separado bastante en cuestión al sacerdotismo, se podría decir, ¿no? Que sería una palabra más actual, porque se dice que también el danzante de tijeras antiguamente era este intermediario entre el hombre y la naturaleza, es decir, podría llamarse Paco, curandero, altomisayo, ¿no? Que también tenían conocimiento de hierbas, tenían conocimiento para la cura de diferentes enfermedades y que y que también incluso acá en Cusco existe también, y me lo han contado también maestros antiguos, que incluso antes vieron cómo hombres bailaban con un instrumento parecido al antiguo instrumento, antes de que sea las tijeras, que era un instrumento no medio circular, ¿no? Que es lo que normalmente nos muestran algunos dibujos. Alguna vez me hablaron sobre un hombre que bailaba en un apu, pero netamente en la laguna, en las faldas del apu, donde estaba la laguna, bailaba totalmente desnudo en la noche a una cierta hora y donde también realizaban una ceremonia y donde justamente le pareció conectarse bastante con la danza de tijeras. Es decir, que no, y esto tiene bastante valor porque quiere decir que hay mucha conexión de estos hombres intermediarios entre el hombre y la naturaleza que realizaban antiguamente, pero que en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac y en Arequipa se transformaron de una forma diferente que ahora en la actualidad no se conoce como danza de tijeras y que a la misma vez llegó a separarse también mucho, porque ahora el danzante de tijeras no necesariamente sabe de curaciones, sabe de enfermedades o demás. Ya netamente ahora el danzante de tijeras se ha limitado netamente a bailar, a danzar y a que pueda saber las mejores secuencias de acuerdo a la música y a la ceremonia que se realice, ¿no? Más que todo en el Atipanacui. Entonces, pero que todavía acompañan en las ceremonias, todavía acompañan los danzantes de tijeras, pero ya no tiene casi ya esa misma fuerza que antiguamente tenían. Por ejemplo, el Sequiatusui, ¿no? A mí me mencionaron, por ejemplo, que antes los danzantes de tijeras no estaban ahí o no debían estar ahí, pero actualmente los vas a ver en Sequiatusui en esta ceremonia que realizan entre agosto y septiembre en Puquio. Entonces, de alguna manera sí, es como que vas a ver en algunas ceremonias ahora en la actualidad, pero hay ceremonias donde tal vez no deberían estar o están en algunas ceremonias porque los contrataron para que puedan bailar. Y ya son pocos
los danzantes de tijeras, o más que todo los antiguos, que sí van a las ceremonias, pero de acuerdo a lo que realmente necesitan ellos o realmente lo que se necesita. Por ejemplo, Inti Raymi, ¿no? Que es algo donde los danzantes de tijera sí o sí deberían estar. Gracias. Gracias, Yelenin. Justo yo estaba pensando en algo parecido y en lo que estabas diciendo, porque hablaste de que tu maestro leía la coca para ver si es que le aceptaba la catarata. Entonces, me imaginaba que tendría que haber algún grado del maestro, o sea, no solamente bailar, ¿no? Sino también leer la hoja de coca también es como un requisito para ser maestro. Sí, en realidad, igual dentro del danzante de tijeras, ¿no? Como mencionaba también antes, justamente inicias a ser danzante de tijera, pero es como que el inicio, y es como, se podría decir que tres partes, ¿no? Haces tu pachantinca y empiezas, ¿no? Luego está la segunda parte, que es como que para que inicies a ser maestro, que para eso no tienes que tener ya un conocimiento bastante grande sobre absolutamente todo referido, no solamente me refiero a los pasos, o la música, o el simple hecho del movimiento también de las tijeras, que sí es muy importante, sino un poco más allá, también tener el conocimiento y la conexión también con los apus y con todos los seres que es lo que tenemos y que nos acompaña. Entonces, a partir de ahí, ya otros maestros, ¿no? Más antiguos, o sea, ellos también van a sentir que ya estás preparado y te lo van a decir. Te van a decir, ¿sabes qué? Ya es hora de que tengas tu alumno, o es hora de que prepares para que puedas tener un alumno. Entonces es como que ya estás empezando a entrar recién a la segunda fase, y luego de esta segunda hay otra tercera, pero que eso ya netamente queda en secreto entre los danzantes de tijeras. Y que no te lo van a mencionar a menos que entres a ese mundo de danzantes de tijeras y que puedas llegar a conocer un secreto muy, muy fuerte que todavía continúa hasta el día de hoy. Entonces, sí, hay un momento en el cual ya, más que todo, los que siempre van a tomar la decisión, en este caso, o sentir que estás preparado, son los más antiguos. Gracias. Ahí hay una pregunta de Piero Gamarra. Está levantando la mano. Gracias, sí. Quería consultarle sobre las relaciones que encuentro con lo que nos comentaba Tania ayer. Ella mencionaba que los sikuris también solamente se tocaba en rituales en época seca y ahora se toca en todo evento, en todo el año, en época lluviosa. Y un poco lo que nos comenta Helenin también, hay un símil, ¿no? De cómo no sé si se amplía o se ha perdido tal vez, ¿no? La fuerza ritual, ¿no? Y, y- y los momentos en los que esto se practicaba. Y si em, antes, ¿no? Como nos comenta, em, el, el conocimiento de los danzantes era más integral, además de la danza en sí, hacia la medicina o hacia dirigir la comunicación con los espíritus del agua y otros elementos, y ese rol que ellos cumplían en la sociedad, en la comunidad, de curar y de comunicarse. Si ella, siendo tan joven, tiene esa vocación y esa ilusión de volver a encontrarse con esta ancestralidad y si es posible para ella en su visión y con los maestros que tiene de encontrar y retomar esa sabiduría, ¿no? Del sonido, como dijo ella, que es energía, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco la pregunta.
Sí, recordemos también que, no, como justamente mencionaba, hay instrumentos y que incluso en la actualidad todavía se realizan, ¿no? Por temporada. Por ejemplo, acá nomás en Cusco, las lahuatas, los pincuyos, se tocan en tiempo de fertilidad, a partir de después de la Yamarca y hasta que termina todo este tiempo, ¿no? De fertilidad, febrero, marzo. Y luego de esto ya cambiamos a otro tipo de instrumento, que en este caso no podría ser pitos, ¿no? O quinaipitos, ¿no? Le llamamos. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una razón, tienen un porqué y, 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 y tienen también una conciencia. Entonces, y eso también ayuda de acuerdo, ¿no? Al tiempo. Pero en caso de las tijeras, esto también es, ¿no? Algo bastante interesante, eh, que menciona que como ellos eran ancestros, eran estos sacerdotes andinos, incluso en la cultura moche nos hablan de estos sacerdotes que ayudaban a los muertos a pasar al otro lado. Entonces, cuando alguien moría, no es que moría, ¿no? En una cierta fecha, morían en diferentes tiempos del año. Esto quiere decir que si de aquí, de estos sacerdotes, vienen los danzantes de tijera, entonces netamente estos danzantes de tijera tuvieron más o menos este concepto de tocar en ciertos tiempos, pero era, imagino que durante todo el año, no necesariamente durante una época, porque las tijeras en sí no es que te llamen lluvia, no es que te llamen sequía, no es que te llamen para que salga el sol o algo. Hasta donde yo sé, no he escuchado que tenga un concepto así, a menos que ahora en la actualidad sí se le haya dado. Pero como ellos vienen netamente de estos sacerdotes andinos de la antigüedad, el concepto también podría ser aún más amplio. Quiere decir que sus momentos podrían ser más fuertes. El hecho de, por ejemplo, en el Inti Raymi, donde netamente muestran ciertas músicas y ciertas danzas que va a ser netamente para el sol. No, es decir, las secuencias son alrededor de 120 secuencias que el danzante de tijeras tiene, pero solamente estamos hablando de secuencias, porque melodías, imagínate que son el triple o el cuádruple, ¿no? Y que cada año incluso va saliendo más melodías. Entonces, para el Inti Raymi y para danzarle al sol y porque bailaban absolutamente toda la noche esperando al sol, también habían ciertos tipos de secuencias netamente para esperarlo y que debía ser bailada para que salga el sol, ¿no? Entonces, así como estas, se podría definir de esa manera al danzante de tijeras. Eso. Yeleni, muchísimas gracias por tu participación, por estar aquí, por acceder a compartir con nosotros esta noche. Y gracias a ustedes. Y Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. gracias. Damos base entonces ya para concluir esta mesa virtual. El testimonio de Naira, que ya nos estuvo acompañando, compartiendo con nosotros, con nosotras en la primera parte. Naira. Ha sido muy bonito escucharle también a Yeleni. Creo que mucho de lo que ha dicho también me ha resonado bastante, ¿no? Porque es igual la práctica cultural se hace similar aquí. Y de hecho, quiero conectar un poco con la historia que voy a compartirles ahora. En el caso Aymara, son los yatiris, ¿no? Los que son estos intermediarios para poder relacionarnos como seres humanos con el resto de seres que también están en nuestra Pacha, ¿no? Y unos de estos seres son de los que hemos hablado y de los que se trata también este encuentro, las sirenas, ¿no? Y también los anchanchos. Entonces, hay una historia por ahí que me contaban de mi comunidad,
de este sitio que les había mostrado. Voy a volver a compartir la pantalla para mostrarles. De aquí, ¿no? Es un relato de este sitio. Nicolida Huicha les mencionaba que es el nombre de uno de los espacios donde se puede hacer serenar los instrumentos en mi comunidad, ¿no? Este lugar es una huaca que tiene la forma de una mujer de piedra sentada sobre una silla, ¿no? La silla también es de piedra. Y esta figura de piedra, esta huaca, tiene sus propias historias ahí dentro de la comunidad. Una de esas es la historia de un tío de la comunidad que durante la fiesta, hay varias fiestas que se hacen, ¿no? En mi pueblo, pero en una de esas fiestas, este tío, según lo que me relata mi mamá, estaba, ¿no? Feliz ahí bailando todo y se ha pasado un poco de copas y ya estaba bastante mareado, ¿no? Este tío resulta que vivía por este otro lado, ¿no? Tenía que pasar toda esta ruta. De este lugar donde está la huaca, para arriba hay un camino, ¿no? Un camino y hay casas, hay también árboles, chacras, toda esta ruta, pasando hacia el otro lado, que es otra comunidad, ¿no? Ese tío vivía en esa otra comunidad, cerca a esa otra comunidad, ¿no? Entonces tenía que pasar todo esto. Y estando así borracho, y no muy consciente de qué es lo que estaba haciendo, pasa por el lugar de noche, porque la fiesta había terminado muy tarde, o él se había quedado hasta muy tarde, y dice, ¿no? Que ha empezado a escuchar la voz de una mujer. Él estaba ahí en el camino y escucha una voz, ¿no? Escucha, y luego baja hacia esta parte de la orilla y donde estaba la huaca, ¿no? Pero ya no era, ante sus ojos ya no era una huaca, era una mujer, ¿no? Una mujer que le empieza a hablar, que le empieza a querer convencer, ¿no? De que le siga. Y este tío va detrás de ella, ¿no? Va, le sigue, hasta que casi se estaba entrando al agua, ¿no? Ya se estaba quitando toda la ropa para entrar al agua. Pero ahí es cuando empieza un poco a reaccionar y se va, ¿no? Se da cuenta y empieza a irse. Pero a partir de ese día él ya no estaba bien, ¿no? Ya hay una recomendación que nos dan los sabios, los yatiris, que es, bueno, no tanto a las mujeres, ¿no? Sino sobre todo a los hombres y a los músicos, es que si van a estar en una situación así, donde están cerca al lago, les aparece una sirena, no es bueno mirarle a los ojos, ¿no? Porque cuando le ves a los ojos es que te pasa ese encanto y se te viene toda esa, te transporta, ¿no? Ya no estás en tus 5 sentidos, sino que ya pierdes toda tu orientación y ya empiezas a irte al lago así sin pensar en nada más, ¿no? Entonces, él no había seguido esa recomendación. Pero ya cuando se da cuenta, regresa, vuelve a su ruta y llega a su casa, ¿no? Ese día llega bien, sí estaba un poco desorientado, pero logra llegar a su casa. Llega a su casa, pero al día siguiente y luego ya con el pasar del tiempo empieza a enfermarse, ¿no? Primero le da como una especie de locura, ¿no? Tenía como lapsus ahí estaba un rato cuerdo y de repente empezaba a hablar incoherencias, empezaba a querer ir a todo el rato al lago, ¿no? Se empezaba a desvestir y todo el tiempo corría hacia el lago, ¿no? Y cada vez esos episodios eran más frecuentes. Entonces, lo que mi mamá me contaba es que ya había un punto en el que incluso le tenían que amarrar, ¿no? Porque ya no se controlaba él mismo. Y tampoco ya su familia le podía controlar. Luego deciden, ¿no? En uno de los pocos momentos que ya tenía de estar un poco más cuerdo, preguntarle qué es lo que había pasado, qué había hecho, si había pisado tal vez algún lugar sagrado o había pasado por algún lugar que no debía.
Y resulta que sí, ¿no? Les dice que había pasado por esta huaca, por Niculida Huicha, y luego para comprobar eso, llaman al yatiri de la comunidad, ¿no? Llaman al yatiri de la comunidad, hacen ver con la hoja de coca y resulta que sí había estado, había estado encantado, dicen, ¿no? Pero había estado, su espíritu estaba ahí, se había quedado en ese lugar, ¿no? Entonces, es por eso que le daban esos síntomas, se empezaba a poner como loco de la nada, quería entrar al lago, y sobre todo en las noches, ¿no? Y así, entonces, luego el yatiri de la comunidad decide, ¿no? Hay ciertos rituales también que ellos saben, que es cómo curar este tipo de situaciones, ¿no? De padecimientos que pueden tener las personas. Entonces, deciden, ¿no? Hacer el ritual que le habían dicho. Hacen el ritual, ya después poco a poco se ha ido mejorando, ¿no? Progresivamente ha ido mejorando hasta ya estar bien. Pero casos como este son los que les suele pasar también, no solamente a hombres así cualquiera de la comunidad, sino también a los músicos, ¿no? Porque tienen una predisposición, al estar más de cerca todavía ellos con este tipo de energías de las sirenas, los anchanchos, son más predispuestos a que les pueda pasar situaciones como estas. Así, entonces, eso tal vez podría ser una de las historias en torno a sirenas, tal vez no está muy relacionado con música, pero tal vez en el sentido de que este sitio también es uno de los lugares donde se puede sirenar instrumentos, ¿no? Em, eso es lo que podría compartir sobre una de las narraciones que hay en mi comunidad en torno a las sirenas. Naira, muchísimas gracias. Ustedes, No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran comentar. Vladimir tiene una pregunta. Naira, muy interesante la historia. Tengo una pregunta. ¿Y al final qué pasó con tu tío? ¿Le curaron? ¿Cómo quedó? ¿Cuál fue el proceso, ¿no? de curación, si se ha dado? sí, al final lo que, bueno, no era mi tío directamente, sino el tío lejano de mi mamá, ¿no? Sí le logran curar al final con la ayuda del yatiri. El procedimiento es primero hacer ver en la coca, ¿no? Ahí ellos ven qué es lo que le ha pasado, porque también estos síntomas igual pasan cuando, no solamente cuando te agarran las sirenas, ¿no? Sino también cuando has faltado el respeto a algún lugar sagrado o has hecho algo que no estaba bien, ¿no? Sí te puede pasar. Entonces, ellos comprueban mediante la coca por qué razón ha sido. Y eso es lo que han hecho con este tío, han visto en la coca. Después, el ritual que se hace es una turca, decimos, ¿no? En Aymara. Es un poco fuerte el ritual porque requiere sacrificar a un animal, ¿no? Tiene que ser un animal que tenga el pelo de color rojo. Y eso normalmente se hace con perritos, ¿no? Hay otros rituales similares que también se hacen con cuyes y otros tipos de animales igual, pero han tenido que hacer eso, ¿no? Han tenido que sacrificar a un perrito que tenía ese color de pelaje. Y luego recién es que se ha podido curar, ¿no? Este tío. Se hace esa turca porque es como, es un intercambio, ¿no? Turca viene de turcasiña, que es como intercambiar. Entonces hacen el intercambio, en vez de que le agarre a la persona, le dan al animal, ¿no? Y tienen que hacer eso para que la persona no muera, porque mientras más pasa el tiempo, más síntomas tiene y más complicado es recuperarle. Eso es lo que han tenido que hacer y luego ya, sí se ha recuperado. Solo que tenía algunas secuelas por lo que me habían contado, ¿no? Porque como también se le ocurría de la nada entrar al lago de noche en frío, sí le han quedado algunos síntomas físicos. En el chat también, Sebastián
nos comenta que en Chile también hay sirenas, ¿no? Estos seres de estos personajes de los que estamos hablando, ¿no? Xumpal, creo que es la denominación, en Mapuchezungun, que me imagino es el grupo, el pueblo étnico, ¿no? De donde viene este término Xumpal. Bueno, yo quería decir que me había quedado pensando un poco en la historia de Vladimir, porque las sirenas en la antigua Grecia, antes de Cristo, o sea, como en los 800, antes de Cristo, hay representaciones de sirena, pero son aves. Y son aves que se encuentran en el mar, y de hecho en la Odisea, las sirenas que cantan y que tratan de seducir a Ulises y que por eso lo amarran, son aves, ¿no? Pero se les dice sirenas. Y que ya muchos siglos después empiezan a representársele como con forma de pez. Y en algún lado he leído de que ese cambio fue porque estas aves, estas sirenas aves originalmente, cuando no les hacían caso y no caían bajo sus encantos los navegantes, se suicidaban. Entonces los dioses se habían apiadado de estas sirenas y para que no se suicidaran les habían convertido en peces, ¿no? Entonces me hizo acordar mucho eso cuando Vladimir dijo que esta ave había salido de la catarata, ¿no? Bueno, eso quería compartir. Y no sé si hay alguien más que quisiera compartir algo. Eh, si no, podemos dar por finalizada esta segunda parte, esta mesa de testimonios alrededor de la sirena, de la música, del agua. Agradecerles a los participantes por sus historias, por sus testimonios. Eh, Muy contentos de que hayan podido compartirnos todas estas historias tan personales, tanta información. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Naira, Yelenin, Vladimir, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora sí, pasamos a la tercera parte y con eso ya queremos hacer el cierre de lo que ha sido este encuentro estos 2 días. Eh, Así que me gustaría pedirles a los miembros que están conectados aquí del equipo organizador si pudieran prender sus cámaras. A Rafa, Gabo, Rox. Isa también estuvo el día de ayer, pero hoy día, por temas también, personales no pudo estar conectada. A ver, chiques, para ir cerrando, por favor, digan hola. No, hola, o chao. Hola, Ya. tengo la mano de Vladimir levantada, no sé si tiene alguna pregunta Sí. más. Vladimir, todo, ¿o tenías alguna consulta más? Perdón. Hola. No, solo quería invitarles a Dale. ver el canal de YouTube. He compuesto una danza de tijera y esa danza de tijera lo grabé el video sur. Y tiene una particularidad porque le he adaptado es una pequeñita tijera de danzante, pequeñita, le da mi guitarra y bueno, con el dedo pulgar toco lo que hace el arpa, con el índice medio lo que hace el violín y con el meñique golpeo la tijera, ¿no? Eso van a poder escucharlo en la última parte de la danza de tijera. Eso quería compartir para que puedan escuchar mi música. Compañero, ¿puedes Gracias. enviar el enlace en algún momento por el chat? Sería grandioso. Sí, y nos los puedes enviar. Le voy a compartir a Rafael. Ya, bacán. Ya. Para también compartirlo en las redes, ¿no? Ahí del festival. Gracias, Vladimir. Ok, gracias también a todos.
Chicos, creo que Malena estaba hablando. Manela, disculpa. ¿Quieres preguntar algo, Manela? Bueno, estaba saludando y de verdad para mí ha sido me ha enriquecido bastante todo este conocimiento y puedo entender también muchas cosas, cómo es que la música se va a crear esos sonidos armónicos, vamos a poder crear precisamente con esa integración hacia la naturaleza. Increíblemente también no me di cuenta hasta que lo dijeron que la guitarra el puente tiene la forma de una sirena. Y efectivamente es eso, ¿no? Y es que, bueno, pienso yo que la sirena es nuestra inspiradora para poder transmitir esos sonidos armónicos. Eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Manela. Bueno, entonces, palabras finales, amigos, amigas. Vamos a despedirnos. Davidito, de repente tú comienzas. Sí, con gusto. Primero agradecer al equipo, a ustedes, a ti, Eli, Rafa, a Isa, a Gerardo, a Rafa, a Rox, a Nia, por haber hecho esto, por haberse sumado a esta iniciativa. Siento que, como lo han comentado algunas compañeras, compañeros, es algo que no se debe perder, esta oralidad, esta tradición, pero al mismo tiempo siento que se debe implementar una propia estrategia de cómo lo recuperamos, ¿no? Y una de esas estrategias es quizás esto, encontrarnos, hablarnos, decirnos, oye, así sucede en Tinta, oye, así sucede allá en Ayacucho, así me sucedió a mí en esta parcha, ¿no? Eso de no sentirse aislados es una gran forma de llevar a hacer que estas cosas se prolonguen en un tiempo más largo, la colectividad. Eso quería despedirme con este sentido de compromiso, como que más me ha alimentado por las palabras de todos ustedes para continuar haciendo este festival que estamos haciendo colectivamente y también las prácticas personales que hago con relación a la música. Les agradezco infinitamente. Bueno, de mi parte, igual gracias a mis compañeros, compañeras, ¿no? Del equipo también, en esta primera actividad, digamos, que estamos teniendo en el marco del festival. También a las personas, ¿no? En realidad, quienes estamos también más pendientes de las redes, es bastante grato también ver realmente gente interesada en el tema, ¿no? Y es de alguna manera una sorpresa que ver o sea, un buen número de personas en realidad, ¿no? Como que están ahí atentos a las actividades que vamos a tener, preguntan cuándo va a ser o qué va a haber, etcétera, ¿no? Entonces, personalmente es muy grato también poder coincidir con personas que están interesadas en el tema y como Gabo comenta, ¿no? Es un ejercicio también como de comparar, ¿no? Incluso hay personas conectadas de otros países, entonces eso me parece muy, muy enriquecedor, ¿no? También como, digamos, yo como de repente investigadora, también me parece un tema muy chévere en el sentido de si bien también estamos tratando, uno de nuestros propósitos, como lo dijimos el día de ayer y lo traemos ahora también, es poder recoger y reflexionar en torno a estas tradiciones orales que pueden ir desde abordar el tema de lo que me contó el abuelo, lo que me contó la tía, lo que vi, lo que escuché en la letra de una canción, qué sé yo. Y también darle un contexto, ¿no? Darle un contexto porque finalmente están involucrados, por ejemplo, temas como territorio, temas como recursos naturales, temas de salud incluso, también, ¿no? Salud intercultural. Entonces, es como tener también reflexionar en torno digamos, en qué contexto se encuentran estas historias, ¿no? Y las personas que digamos,
practican aún de alguna manera este tipo de tradiciones, ¿no? De la oralidad o la música, ¿no? Entonces, de mi parte, de verdad, muy agradecida y ha sido muy, muy grato compartir este primer encuentro, porque se vienen más cositas que vamos a decir al final. Gracias, compañeras, compañeros. Sí, pues me queda nomás extender esta invitación a integrarnos, a compartir nuestros intereses y colectivizar eso hacia proyectos, ¿no? Que resulten en trabajos como el que venimos haciendo también. Este evento pues ha sido eh, organizado con la intención de reunirnos con más personas que tal vez tienen otros proyectos ya en camino o en ideas para podernos sumar y hacerlos realidad. Entonces, bueno, quisiera también extender la invitación a nuestro evento presencial, que es la parte como el cierre de este primer festival de cuerdas y sirenas. Entonces esto va a ser el día 17 de abril, es un día viernes en Cusco, en el espacio del Centro Cultural Pugliasunchis en Aguaspinta. Esto va a ser desde las 6 de la tarde, así que les esperamos por allá. Lo vamos a estar igual socializando por redes como para que puedan estar al tanto también de los detalles del evento. Va a estar bien chévere. Bueno, para despedirme, quiero mostrarles mi guitarra, que acá tiene una sirena. No sé si se logra Genial. ver. Sí, 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 lo vemos, lo vemos. La sirena está tallada en ébano. Y también la otra sirena, ¿no? Que representa mi guitarra también, que es el ave, ¿no? En la flor de janto. En otro momento les compartiré algo de mi música. Actualmente estoy con descanso, tengo una tendinitis. Eso quería compartirles. Felicidades por estos eventos. Sigan adelante. Muchas Gracias, gracias. Nikimir. Gracias. Bueno, para cerrar de mi parte, yo estoy muy agradecida con todos los que están aquí presentes, agradecida con Gabriel, que fue quien me invitó para poder participar en esto y compartir. Yo me siento totalmente alguien que está aprendiendo en el proceso. Creo que nosotros tenemos esa intención, no hemos venido aquí a poder, tal vez quizás abrir una pequeña vitrina, pero desde las ganas que tenemos cada uno de aprender, ¿no? De poder profundizar, de poder conectar más con esto que nos resuena. Entonces, yo agradecida, muy agradecida de que esto pueda suceder y que pueda aprender en este proceso, ¿no? Esperamos verles a todos en el evento presencial y tenemos otras cositas también que estamos gestando, que esperemos se dé. Pedirles también que, no sé si habremos puesto nuestro código, pero del QR, pero que eso nos ayuda bastante también para poder seguir gestionando este proyecto que queremos que sea sostenible, ¿no? Que se sostenga en el tiempo y como seguramente muchos de ustedes también tienen proyectos autogestionados, pues sabrán que necesitamos esas redes de apoyo, ¿no? Colectivo para poder hacer que estos proyectos como el que acabamos de presentar, pues se mantengan, ¿no? Se puedan sostener. Así que lo agradeceríamos mucho y eso, muchas gracias. Bueno, yo por mi lado también muy agradecido de estos 2 días en los que hemos estado compartiendo, agradecido con el equipo por todo el esfuerzo que se ha puesto durante estos meses. Agradecerle también a Gerardo e Isa que no están aquí ahorita, pero que han estado durante todo el proceso. Y solamente quería irme con una reflexión que ha partido de escuchando a los ponentes ayer y hoy día, que es acerca de los vínculos, ¿no? Cómo está muy estrechamente ligado el vínculo de las personas con la música, con el agua, con el territorio. Y
si bien es importante la música, creo que tan importante como ella es también pensar en cómo es nuestro vínculo con el agua, ¿no? Y cómo será nuestra música con respecto a cómo nos vinculamos con el agua, ¿no? Sobre todo ahora en un punto en el que el agua se convierte cada vez en un bien más preciado y a veces hasta más escaso en algunos lugares. ¿Cómo será esa música, no? ¿Habrá música cuando ya no haya agua? Probablemente no. Pero importante pensar que no solamente es música por música, ¿no? También responde a muchas cosas, responde a quienes nos escuchan, para quienes hacemos música, y el origen mismo de nuestra vida también es el origen mismo de esa música, ¿no? Que es el agua. Así que eso, compañeros. Nos vemos en la presencial el 17 de abril y bueno, también en las otras actividades que en el futuro estaremos realizando. Disculpen, chicos, ¿podemos tal vez todos los que estamos presentes prender sus cámaras y podrían parecer la fotito que hicimos ayer de recuerdo, quizás? ¿Es posible para los que están ahí acompañándonos? A ver, somos 19. Activar sus cámaras, Por por favor. favor. No está Gerardo ahora, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar con eso? Bueno, Gerardo, ¿estás ahí? Porque veo que está conectado, me parece. Sí. Me parece que no estaba. No sé si Pero ahí está. lo dice Gerardo Pinedo Yo Sánchez. puedo hacer una captura, pero es cortita mi pantalla, es pequeña, ¿no? Alguien que tiene una pantalla más grande, tal vez. Yo puedo hacerlo. ¿La foto? A ver, porfa. Sí, sí. Gracias, amigo. Abran sus cámaras, por favor. No sean tímides. Por favor. Por favor. saque sus charangos. Sus charangos, sus instrumentos, todo. Ahí está, claro. Bien, bien. A ver, ¿cómo? Yo no veo, la verdad, pero... Bueno, ustedes dicen, avisan. Listo, ya está. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición. Sí. Nos vemos en la siguiente edición, en efecto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, amigos, Gracias. amigas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, compañeros, ya tendremos en algún momento ocasión para conversar sobre lo que ha sucedido, pero me siento enamorado de todo lo que ha pasado hoy día. Estoy con los ojitos así, brillando, Como el brillando de emociones. como Qué bonito, qué bonito, amigos. Nos vemos, pues, nos estamos Ya. escribiendo para conseguir así, haciendo ese trabajito. Abrazos. Está bien. Gracias, amigos. Gracias, Oye, Rox. y chao, Rafa, chao, Gerardo, chao, Rafa, Rox, nos vemos. Buen descanso para ustedes. Chao, chao.